Básicamente yo voy a desarrollar 4 temas que tienen relación con el contencioso y me parecen importantes. Una muy brevísima, ya por tiempo, reseña de cómo se gestó el Código Contencioso Administrativo Procesal. El tema de cómo ese cambio, aunque sea un procesal, incide en la gestión diaria de la administración, básicamente referido a la motivación del acto administrativo y el expediente administrativo, para cerrar con un instituto procesal que está dentro del código y que sería bueno que nosotros los de la administración lo usáramos, que es el proceso preferente. Tal y como indicaba, aquí reiterar lo que estaban diciendo, esto es un conversatorio, esta es la posibilidad de que entre nosotros hablemos y que ojalá las cámaras no nos intimiden. Yo siempre he tenido problemas con las cámaras, pero hay que tratar de que no nos intimiden ni a mí ni a ustedes. O sea, que podamos conversar, que si hay alguna duda podamos ir evacuándola. Y en general, si ustedes tienen algún requerimiento, levantan la mano y podemos hacer un intercambio o una conversación. ¿Cómo se gesta el Código Procesal Contencioso Administrativo? Teníamos nuestra ley reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa. Para mí, con un único problema fundamental era que los juicios duraban 10 o 15 años. Tenía un problema procesal que era una legitimación tal vez muy restringida con una revisión de acto administrativo que consideraban todos que era un proceso que en realidad tal vez no cumplía con las expectativas del artículo 49 de la Constitución Política, que le permitía a esta jurisdicción revisar la actuación de la administración. Y nos habíamos quedado nada más con la revisión del acto administrativo. La Corte nombra una comisión integrada en ese momento por un magistrado, por varios jueces contenciosos administrativos, que ahora son magistrados de Sala Constitucional y de Sala Primera, con abogados litigantes, y se le pide a la Procuraduría que nombre un representante. A mí me tocó ser el representante de la Procuraduría, no siendo Procuradora General. Nos reunimos todos los miércoles, yo creo que podríamos haber durado unos 2 años en reuniones, porque mucho había que ver cuál era la visión que se tenía de dónde llevar el proceso contencioso administrativo. Había una definición clara de corte y sí ya había una instrucción en el sentido de que íbamos hacia oralidad, que los procesos iban a ser orales, que tenían que ser más rápidos, que no nos podíamos quedar en la revisión del acto administrativo, que tenía que haber una actuación. Esto no lo dijo Corte lo que dijo es vamos a la oralidad, y en lo demás la comisión empezó a trabajar sobre esos temas. Esa comisión hace un primer proyecto, se lo presenta a Corte, Sala Primera lo estudia, Corte lo estudia y es remitido a la Asamblea Legislativa. En la Asamblea Legislativa se nombra una subcomisión para estudiar el proyecto y de esas casualidades que tiene la vida, yo ya era Procuradora General, entonces me autodesigné en la subcomisión porque es un tema que me interesaba y los jueces de ese momento ya eran magistrados para cuando se hizo la subcomisión y ahí volvimos a estar 1 año también reunidos viendo el proyecto. De una vez lo digo y fue público, notorio y todos los que estaban en ese momento involucrados en el tema sabían que la Procuraduría tenía una serie de diferencias de criterio con el resto de los compañeros que estuvimos en las distintas comisiones, con la mayoría de estos, por una visión distinta de lo que es la administración. La oralidad no había ningún problema de que fuéramos a procesos orales, la advertencia que sí se hizo es que la oralidad es más cara para Poder Judicial, es más cara para las administraciones. ¿Por qué? Porque no fuimos a una oralidad absoluta, es una semi-oralidad, hay que contestar demanda por escrito, o sea, quedan por escrito una serie de actuaciones, quedan con varias audiencias y el traslado, la atención de esas audiencias requiere más tiempo que solo un proceso escrito y por lo tanto la posibilidad de llevar masivamente procesos hace que se necesite más gente y no necesariamente a las instituciones nos iban a dar más gente. Por eso hubo que recurrir, digamos, o hay que recurrir a mecanismos de informática
para poder hacer una gestión más eficiente, llevando más juicios, requiriéndose en cada juicio más tiempo para la persona que lo lleva. En lo que nosotros sí tuvimos diferencias es en la ampliación tan grande de la legitimación y sobre todo en la reducción a cero de la discrecionalidad administrativa, que al final se pudo corregir un poco y ya no hubo una reducción a cero, aunque sí hubo una reducción al control de la discrecionalidad de la administración. El embargo de los bienes de la administración se logró salvar algunos, pero todavía quedaron alguna posibilidad de embargo fuerte, sobre todo en empresa pública. Se puede embargar hasta el 25% de las acciones de una empresa pública, etcétera. El objetivo que tuvieron los redactores, yo no me incluyo en los redactores porque aunque participé, no son necesariamente mis ideas las que están ahí, todo lo contrario. ¿Cuál era el objetivo? Un mayor control sobre la gestión de la administración. Y ese es clarísimo el objetivo. Entonces, esa es la perspectiva con la que se hace el código. ¿Esa perspectiva es mala? No, no es mala. O sea, yo también coincido en que hay que tener un control sobre la gestión de la administración. El tema es hasta dónde lo vamos a llegar. El tema es si puede haber una sustitución del juez por la administración, que ese fue el punto que nosotros peleamos. O sea, para algo tenemos elecciones, para algo se nombra un presidente, el presidente a su vez nombra a los ministros con una legitimación democrática. Entonces, el control fuerte está bien, pero el control con sustitución de la actuación de la administración fue al que siempre nos opusimos. Y en alguna medida sí quedó plasmado y sí quedó la posibilidad de que frente a determinados supuestos el juez valore los elementos discrecionales. Si esos elementos discrecionales no considera que son incorrectos, fueron apreciados incorrectamente, ya no es solo anular el acto, sino que incluso decirle a la administración casi que cuál es la decisión. Y con una concepción en audiencia, que Laura explicará después, de que si no presentan bien la pretensión, por ejemplo, del proceso, el juez le ayuda. Y yo voy a ser claro, el juez le ayuda al actor a decirle cuál es la pretensión. Uno podría decir, eso está muy bien porque el pobrecito administrado frente al monstruo de la administración hay que ayudarle. Eso no es tan cierto, porque los casos que llegan, los menos, son en los que son el pobrecito administrado. En muchos casos son las grandes empresas litigando contra la administración. Entonces no es el pobrecito administrado. O sea, es una ponderación de fuerzas iguales. Entonces, ahí ha habido, digamos, todo un desgaste de cómo ir defendiendo en los distintos procesos las tesis de la administración. El código tiene también sus cosas buenas y después veremos. Lo que pasa es que yo sigo sintiendo que hasta el momento la administración no ha sacado provecho de las cosas buenas que el código le puede dar. Y por eso la importancia de estas charlas. Y aquí realmente le agradezco a la UNED y creo que este convenio que nosotros tenemos es un excelente convenio para ambas partes. Nosotros tratamos de acercarnos a las municipalidades en un determinado momento. Soy sincera, cuesta mucho. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos un departamento de capacitación. En ese sentido, dependemos de que nos organicen las cosas y en algunos casos no lo logramos con éxito. Entonces, esta unión donde la UNED tiene la infraestructura, los cursos y todo, y la Procuraduría tiene el conocimiento, no digo que la UNED no lo tenga, pero nosotros tenemos un conocimiento especializado en juicio a nivel de consultas que le dirigimos también a las municipalidades. Me parece que hacemos una muy buena unión, compaginación de las fortalezas de cada una de las instituciones. Y yo realmente estoy muy contenta con estas actividades conjuntas que estamos haciendo, con estas invitaciones que la UNED nos hacen para participar. Obviamente yo les podría contar la historia con todo lujo de detalles, pero voy a dejarla ahí por razones de tiempo. Si uno revisa, uno dice, bueno, pero es que lo que emitieron fue un código procesal, no es un código de fondo.
Y eso hay que tenerlo claro. ¿Por qué? La Ley General de Administración Pública y la Ley de Contratación Administrativa siguen siendo las normas básicas de actuación de la administración. Bueno, en el caso de ustedes, el Código Municipal, obviamente. O sea, las normas de fondo no se modificaron. Se modificaron normas procesales, pero con una incidencia directa en la gestión de la administración. Directa. No porque cambió el derecho de fondo, sino porque cambió la perspectiva con la que el juez va a analizar la acción de la administración. Y aquí entendámonos, no es solo lo que hace, sino lo que deja de hacer también. Es la doble perspectiva, la de la que no hacía, no estábamos tan acostumbrados, aunque había alguna posibilidad, pero no estábamos acostumbrados a tener procesos por no hacer. Entonces el funcionario público venía acostumbrado a que mejor engaveto eso para que sea problema de otro. Ahora, hacer eso es sancionable, es controlable por parte del juez y genera responsabilidad personal e institucional. Entonces, ese es uno de los grandes cambios. O sea, hay que tomar decisiones. En lugar de sentirnos amenazados con el montón de legislación que hay, ley contra la corrupción, ley de control interno, ley general de administración pública, código municipal, etcétera, 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 lo que tenemos que sentirnos es empoderados de conocer toda esa legislación para poder resolver adecuadamente, porque ahora siempre hemos tenido obligación de responder, pero ahora la tenemos en un grado mucho más fuerte. Ahora, ¿es cualquier respuesta? ¿Es cualquier actuación? No. Y ahí vamos al tema que a mí me parece básico, y es uno de los cambios que personalmente creo que son más grandes que el código genera de una manera indirecta y que la administración no ha logrado entender su magnitud. Y si la lográramos entender, el sistema estaría mucho mejor, más completo, y en realidad la administración podría estar tomando muy tranquila las decisiones. ¿Cuál es? El tema de la motivación del acto administrativo. Mire, nosotros vamos a procesos judiciales, a ustedes les impugnan decisiones que toman, porque todos tenemos que tomar decisiones todos los días en representación de la administración, a nombre de la administración. Y cuando nos vamos al proceso, empiezan por impugnarnos el procedimiento administrativo o empiezan a impugnarnos la forma en que tomamos la decisión. Por eso, bueno, Procuraduría se dio a la tarea y se ha dado a la tarea por muchos años de venir dando charlas de procedimiento administrativo. Escribimos un manual de procedimiento administrativo que vende el Colegio de Abogados y que es de acceso público, además, para o sea, el colegio lo hace sin un beneficio para el colegio, es más bien para la población, y está de acceso público. ¿Por qué? Porque tenemos que evitar a toda costa que lo primero que nos empiecen a discutir es el procedimiento. Y como somos los abogados, es posible que lo entren a discutir, pero si lo hemos hecho bien, esa parte nos tenemos que olvidar del procedimiento. O sea, la discutimos, la decimos, pero sabemos que hemos tomado una decisión siguiendo un procedimiento correcto. ¿Okay? Ahora, si logramos pasar ese procedimiento correcto, ¿cuál es el segundo punto? ¿Cómo resolvemos? ¿Cómo estamos acostumbrados a resolver? ¿Cómo venimos haciéndolo cuando uno dice, mire, pero es que ¿por qué es tal cosa? Porque hace 30 años se hace así. ¿Y por qué usted me viene ahora a cuestionar lo que hace 30 años estamos haciendo? Miren, muchas cosas que tenemos 30, 40, 50 años haciéndola, no las venimos haciendo bien. O sea, las cosas cambiaron, la perspectiva cambió, el derecho administrativo cada vez se aplica más fuerte y está bien que se aplique más fuerte. Y lo que tienen que tener claro es que no le tienen que tener miedo, es simple. Lo que tenemos que hacer es muy, 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 muy simple. Tenemos que tomar una decisión. Todos ustedes me imagino que han tenido que tomar decisiones, ¿cierto? A ver, levanten la mano quienes toman decisiones todos los días en representación de la administración. Todos, ¿verdad? Vamos a ver, ¿cómo hacen para tomar esa decisión? Es decir, mire, aquí
iniciamos esta contra... Es más, empecemos. Ahora que estamos a principio de año, hacemos un plan. ¿Qué vamos a contratar? O sea, ¿qué necesitan ustedes para poder hacer una buena gestión? O sea, sin ser millonarios, con los recursos que tienen. O sea, ¿qué se les ocurre que es lo primero que pueden tener que comprar? Algo básico. Computadoras para trabajar. Digamos que ahora a mí me parece que la computadora es un elemento básico de trabajo, ¿cierto? ¿Qué tipo de computadora van a comprar? O sea, ¿cómo hacen la gestión ustedes? ¿Están siempre en la oficina? ¿O tienen que salir constantemente, como los procuradores, a juicio? Ah, pero si los procuradores tienen que ahora cambió del sistema escrito al sistema oral, y antes todos los procuradores estaban sentados en su escritorio con una computadora, donde de ahí se generaba todo el trabajo, ¿qué es lo que necesitan? Un monitor grande, la computadora puede ser de esas grandes, etc. Sí, pero resulta que en un determinado momento ese ya no era el trabajo esencial de los procuradores, tenían que ir a audiencia. ¿Qué es la decisión que se toma? Ah, no, es que ya necesitan llevarse la computadora a la sala de juicio. Entonces se van a llevar la máquina grande, el monitor, el teclado. No, ¿verdad? Ahí se toma una decisión estratégica. Se van a empezar a comprar laptops. ¿Por qué? Porque la laptop le permite al procurador llevársela al juicio con toda la información. Claro, pero la laptop es muy cansada de leer cuando yo ya tengo que hacer un escrito de contestación de demanda muy grande. ¿Okay? Entonces, a la laptop en la oficina le voy a poner un monitor. Porque en la oficina, para escritos muy grandes, necesitan algo mucho más cómodo. ¿Cierto? Esa decisión tiene que estar fundamentada. Cuando yo decido si quiero empezar a contratar, ahí tengo que fundamentar. ¿Por qué? Puede ser que la laptop sea un poco más cara al final porque le estoy comprando monitor y le estoy comprando un teclado. Puede ser. Pero ¿qué es lo que yo estoy buscando al final? ¿Qué se les ocurre que estaba buscando cuando tomé esa decisión? ¿Ah? Eficiencia. Eficiencia. O sea, darle al funcionario un instrumento que le aumente la eficiencia para que pueda hacer su trabajo de una manera mejor. Y al final le estoy haciendo un favor. No. ¿Por qué? Porque con eso lo pongo a llevar más juicios. ¿Cierto? Ahí Laura está diciendo que sí. O sea, uno dice, ay, pero ¿por qué los procuradores andan ahí con una laptop? Porque los vuelvo más eficientes. Y siendo más eficientes, primero, hay una razón de fondo. Posiblemente, y estoy segura que así es, van a litigar mucho mejor porque ahí llevan la información en el juicio con la laptop. Tienen los antecedentes, tienen las leyes, o sea, tienen una serie de información vital para el juicio. O por si les dan un argumento sorpresa, ahí mismo pueden buscar, a ver dentro de su propia información, pueden ver el código, pueden revisar legislación, etcétera. Entonces, mejor calidad de trabajo en menos tiempo y por lo tanto más eficiente. Porque al final, ¿cuál es el fin público que yo tengo que cumplir? El que nuestra propia ley orgánica nos da, que es llevar los procesos del Estado, pero no es llevarlos, es llevarlos bien. Entonces, cuando yo voy a motivar un acto, lo que tengo que hacer es poner eso. Pero a veces se nos olvida ponerlo. Simplemente decidimos comprar laptops. Y después, ay, ¿por qué? Qué desperdicio, qué barbaridad. Pero si yo justifico, y vean que la justificación final, siempre va a ser cualquier decisión que tome es para cumplir los fines públicos que me asignó la ley. Porque ese es el interés público que yo estoy obligado a tutelar. Y yo estoy segura que todas las decisiones de ustedes buscan el interés público.
Pero a ver, levántenme la mano, ¿cuántos al final en cada decisión, de una manera directa o indirecta, ponen el fin público que están buscando con la decisión? Ok, 2. Necesitamos que sean todos. Necesitamos que todos los funcionarios públicos aprendamos a que toda decisión, toda motivación de acto, al final voy buscando el interés público que la ley me asignó. Y eso es lo que tengo que poner de una manera sencilla, fácil, no tengo que citar un montón de artículos, lo que tengo que decir es por qué estoy llegando a esa conclusión. Sigamos, ok, decidí comprar laptops, hacemos todo el proceso, tengo que tomar el acto de decisión. ¿A quién le voy a adjudicar las laptops? Es lo mismo. Mire, hay 3 ofertas, pero esta tiene una pantalla muy pequeña que aún en juicio les va a costar mucho leer. Esta pesa más, pero me sale más barata. Nosotros tenemos las que pesan más. En esta me están ofreciendo estas condiciones. ¿Verdad que ustedes cuando van a tomar una decisión así valoran todo eso? Siempre. Y lo valoran estando en la oficina. O lo valoran también, además de cuando están en la oficina, cuando van en el carro, cuando están hablando en el almuerzo con los compañeros de oficina, cuando van manejando, cuando se están bañando. A ver, ¿a cuánto les pasa eso? Levanten la mano. Sí, casi a todos, ¿verdad? De eso vivimos. ¿Qué es lo que pasa? Yo voy pensando, es más, yo no sé cómo no chocamos más. Uno va pensando, es que tengo esto, ¿cómo lo resuelvo? ¿A quién se la doy? Porque esta tiene estas ventajas, esta otra tiene esto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Llego a la oficina, me siento en el escritorio y ya sea en la compu o con un papel, normalmente, ¿qué es lo que hacemos? Llego y tomo la decisión, se la adjudico a tal. Y nunca pusimos todo lo que pensamos para llegar a esa conclusión. Nunca. Bueno, hay excepciones, pero digamos, la regla general es que nunca pusimos todo lo que pensamos en el baño, en el carro, en el almuerzo y estando en nuestro escritorio. Y el juez no puede adivinar qué pensamos. Y aquí que sea muy claro, lo que no está en el expediente administrativo no existe jurídicamente, simple y sencillamente no existe. Y no lo podemos subsanar cuando estamos en juicio. Ahí tiene que quedar en el expediente administrativo cuál fue el ítem, qué fue lo que decidí. Esto además es un tema que genera transparencia y nos hace cumplir con a mucha gente que le estresa la ley contra la corrupción. O sea, porque si yo dejo plasmada la voluntad, lo que al final el juez va a hacer es hacer una valoración de si los elementos técnicos es correcto o no, pero es más difícil que el juez entre un elemento técnico, si le están dando las razones justificadas. Es que en la mayoría de los casos nos vamos, en la mayoría no, pero hay muchos juicios donde nos vamos a juicio sin tener en el documento, y yo hago todavía papel, pero puede ser digital, cuál fue el razonamiento por el cual el funcionario llegó a esa conclusión. Y miren, yo les aseguro, la administración tiene excelentes técnicos, excelentes, ingenieros, informáticos, etcétera. Uno ahí sí, dejo plasmada la decisión técnica de por qué técnicamente esa nos parece que es la correcta, nos vamos a juicio, lo llevamos a él como testigo, como perito, como testigo, y ahí sí, cuando ya hemos dejado planteado un criterio técnico, lo llevamos a juicio, reformulamos, que nos ayuden a despedazar al técnico del otro y ganamos el juicio. Pero si nunca dejamos nada en el acto, después no podemos ir a tratar de subsanar todo eso. Se trata, pero difícilmente voy a obtener el mismo resultado.